Bueno, ya esperamos el tiempo prudencial, así se pueden conectar los que faltaban. Vamos a comenzar la clase del módulo de hoy, ¿sí? La primera clase va a estar a cargo de la licenciada Valeria Laurenti. Valeria es licenciada en enfermería, ella trabaja en el hospital universitario, en el área de vacunatorio. Hace varios años que está en el vacunatorio y va a compartir con ustedes este módulo de vacunación en el adolescente. Cualquier duda que ustedes vayan teniendo la pueden registrar en el chat, ¿sí? O si insistimos sobre esto, si quieren ir haciendo la pregunta, la pueden hacer a viva voz sin ningún problema. La idea es que la clase también sea interactiva, que ustedes puedan ir salvando las dudas y que sea lo más productivo posible para todos. Dudas con respecto a las clases anteriores las podemos hacer también ahora o al final, como ustedes lo prefieran. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Laurenti, como recién me presentó el licenciado Gabriel. Hoy vamos a hablar de las vacunitas de adolescentes conmigo, después con la licenciada Carrión. Vamos a hablar de lo que es vacunación en los adultos. ¿Cómo están? Espero que estén bien en esta tarde. Vamos a esperar un ratito porque siguen agregándose más a la charla. Un ratito. Bueno, entonces vamos a dar un poquito de comienzo de nuestra clase. Como dijimos un ratito, la vacunita de los adolescentes. En nuestro calendario nacional están incluidas las vacunitas de HPV, triple bacteriana celular y antimeningocóxica. Bueno, vamos a comenzar con HPV. Esta vacunita vamos a prevenir contra el papiloma humano, ¿sí? El virus del papiloma humano. Esta vacuna, a modo de recordatorio, ingresó al calendario nacional a partir del año 2011, ¿sí? Y estuvo destinada principalmente para las niñas que habían nacido en el año 2000, ¿sí? La idea era bajar esa incidencia que empezó a haber inmortalidad a niñas y en mujeres adultas, ¿no es cierto?, por cáncer cervicouterino. También se empezó a hacer la estrategia, era también incluir a los varoncitos, ¿sí?, de 11 años, dentro de esta vacunación. Bien, dentro de este calendario, la vacuna que se incorporó era bivalente, ¿sí? Bivalente, en la cual nosotros estábamos cubriendo contra dos tipos de serotipos, ¿sí? Contra el serotipo 16 y 18, que eran los responsables, ¿sí?, que causaban este cáncer cervicouterino en las mujeres, y también en los varones
iban produciendo lo que era el cáncer de pene, el cáncer anal, sí, perianal, en las mujeres también. En el mercado, en ese momento, lo que se utilizaba era la vacuna Cervarix, la marca, ¿sí? Cervarix que cubría solamente para estos dos tipos. Y el calendario constaba de dos dosis. Una dosis inicial, en el momento que ingresaba la niña a vacunarse, ¿sí? Y otra, su segunda dosis era a los 6 meses. Al transcurrir los años, se fue viendo que había muy buena aceptación, ¿sí? Entonces ya en el 2014 se hace una pequeña transición, ¿sí? De esta vacuna bivalente pasamos a una vacuna cuadrivalente, en donde ya nos cubría con 4 cepas. Esos serotipos eran principalmente, como hablamos antes, los serotipos 16 y 18, y agregamos el serotipo 6 y 11, porque este nos daba un beneficio especial, que era prevenir contra las verrugas genitales, ¿sí? Que eran después las que producían lesiones, en el caso de las niñas, lesiones internas, que es lo que desencadenaba más tarde al cáncer, ¿sí? Uterino o de cuello de útero, ¿sí? Y en los varoncitos, por más que sus manifestaciones eran más leves, ¿sí? Llegaba a desencadenar, como habíamos dicho, principalmente el cáncer peniano, ¿sí? O anal. Y ahí, al agregarse esta vacuna cuadrivalente, que la marca es la Cervarix, que se está utilizando actualmente, también se hizo una transición, porque se había visto de que principalmente con 2 dosis estaba dando bastante eficacia, entonces el calendario se decide ahora hacerlo con 2 dosis, ¿sí? Se lo simplifica con la vacuna inicial en el momento y otra, la segunda dosis a los 6 meses. Con esto también se comprueba con toda esta estrategia de que comienza a reducirse esa transmisión de este virus, ¿sí? Tanto en los dos sexos, ¿sí? En los niños y en las niñas. Y uno de los objetivos de esta estrategia, al incluir también en el calendario nacional a los varones a partir de los 11 años, era porque de este modo se reducía esa transmisión, ¿sí? A ver, un momentito. Me había olvidado de cambiar la fibrina, disculpen. A los varoncitos, sobre todo los que habían nacido en el 2006, ¿sí? Porque con ellos hacíamos una protección del rebaño, ¿sí? Vacunando a los varones, nosotros protegíamos a las niñas, ¿sí? Y evitábamos que empiece a propagarse toda esta enfermedad. Ese fue principalmente el objetivo que tuvo esta gran estrategia. Esto es muy importante comentárselo un poquito a los padres a la hora de cuando vengan a vacunarnos, porque sobre todo hemos visto cuando llegan los pacientes al vacunatorio, los padres que todavía hay como un pequeño tabú, ¿sí? Pequeño tabú en el cual creen que colocando esta vacuna uno le está habilitando a los niños el inicio precoz, como se le dice a su inicio sexual. Y no es así, sino lo que nosotros, la estrategia que estamos tratando de utilizar es hacer que estos niños ya vayan adquiriendo inmunidad para la vida adulta, ¿sí? Y irlos protegiendo. Bueno, otra cosita, vamos a hablar un poquito más específicamente de la vacuna. Esta es la vacuna que está incluida dentro del grupo de ingeniería genética. En el mercado contábamos, como les dije, con 2 tipos de marcas, Cervarix y Gardasil, como les explicaba recién. Ya hablábamos de Cervarix, se sigue manteniendo en el mercado para aquellas personas que tengan esta disponibilidad, depende, para los serotipos, como dijimos, 16 y 18, y Gardasil principalmente, que es la que esté incluida en el calendario, para los 4 tipos de serotipos que hablamos recién. Esta vacuna se tiene que mantener
conservarla entre los 2 y 8 grados, con todas las otras vacunitas, cuidar el ambiente, o sea, cuidar de la humedad, si uno lo guarda en la heladera, que no esté en contacto con las paredes de la heladera o en los termos. Cuando uno arma el termo, también evitar que no esté en contacto directo para evitar que no se congele. Y lo vamos a guardar en la parte central del heladero, o sea, en el segundo estante. ¿Cuál es la vía de administración? La vía intramuscular, en la región del deltoides, ¿sí? A 90 grados. Hay que explicarles, ¿sí? a los papás y a los niños, principalmente, a los adolescentes cuando vienen, de que es una vacunita que es dolorosa, ¿sí? Principalmente, muchos de los niños vienen ya con ese temor previo porque han tenido amiguitos, compañeros, que ya se las han ido colocando y les van comentando que es un poco dolorosa, ¿sí? La dosis que tenemos que administrar es de 0,5. Nuestro esquema, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, es de que principalmente en las niñas, los niños tienen que ser todos los que han nacido a partir del año 2006, ¿sí? Pero en las niñas tenemos un pequeño dilema, podemos decir, porque hay que ver cuándo inician esta vacunación, ¿sí? Si la niña se está vacunando hasta los 14 años, porque muchas veces vienen un poquito más atrasados, bueno, en este caso de la pandemia, mucho con miedo de no salir, exponerse a no contagiarse, vienen un poquito más atrasados. Si la niña está iniciando el esquema de HPV hasta los 14 años, ni un día más, o sea, 14 años justo, va a recibir 2 dosis. La dosis inicial en el momento que ingresó al vacunatorio y colocamos la vacunita, y la próxima va a ser a los 6 meses de esa primera dosis. ¿Qué pasa si la niña viene con 14 años y un día más, 2 meses más? Ahí. Los lineamientos nos dicen que tiene que recibir 3 dosis, ¿sí? Una primera dosis cuando ingresó, la segunda dosis a los 2 meses de esta primera dosis. Tenemos un intervalo mínimo, que pueden ser dentro de las 4 semanas de haberse colocado la primera, ¿sí? Y los vamos a citar a una tercera dosis dentro de los 6 meses de esa primera dosis que colocamos. Y el intervalo mínimo, también para tener en cuenta el intervalo mínimo, entre la segunda dosis y la tercera dosis, tiene que ser de 12 semanas, o sea, 4 meses. ¿Sí? Esto es muy importante tener en cuenta estos calendarios porque a veces se viene problema. La vacuna puede llegar a cubrirnos hasta los 45 años en las mujeres, ¿sí? Hay muchas mamás han venido también al vacunatorio, como decía antes, con este pequeño tabú, y quieren postergar la vacunación. Si dicen, no, prefiero colocarle la otra vacunita y esta de esperar, si en total tiene una cobertura un poquito más amplia. Lo ideal sería, obviamente, por ley, mantenernos en el calendario, explicarles, sobre todo que desde ya hagamos la estrategia de cubrirlo y que vayan generando anticuerpos en las niñas y sobre todo cumplir con el calendario. Y ante esta duda, bueno, a mí se me ha presentado personalmente, le he explicado a la mamá que necesitamos colocarle las 3 vacunas en el mismo día para que no haya problema y sino que vengan con orden de pediatra, justificamos. Sobre todo vamos a cuidarnos por el lado nuestro, en la parte legal. Acuérdense que es un derecho que tienen que tener los niños y los adolescentes de ser vacunados. A ver un momentito, me parece que va a haber algunas consultas. Denme un segundito.
vamos a continuar. Mira, unos pequeñitos integrantes que se estaban agregando. ¿Sí? Bueno, ¿qué efectos adversos? Como les iba comentando, en zona local vamos a tener dolor, rubor, tumefacción, ¿sí? En la región deltoide. Esta vacunita nos va a producir cefalea. Algo muy importante es la reacción. En muchos niños produce una reacción vasovagal, ¿sí? Como una pequeña lipotimia. Principalmente hemos observado nosotros que se produce esta reacción más que nada cuando el niño viene con mucho temor, ¿sí? Como le decimos nosotros, haciéndose la cabeza, me va a doler mucho, me va a doler mucho. Es seguro que a los 5 minutitos de haberle colocado la vacuna, les da ese mareo, algunos les produce desvanecimiento. También hay que consultarle a los papás si tienen esta predisposición o antecedente previo con otras vacunas o inyecciones, hayan hecho esta reacción, porque es muy común que lo hagan. ¿Sí? Hay que estar atentos, no todos los niños lo hacen, pero sí, al dolor sí. Hay que avisarle a las mamás o al papá cuando vienen que pueden llegar a tener fiebre estos niños, mialgia, ¿sí? Y la cefalea, para que no se confundan comúnmente con los síntomas que estamos padeciendo ahora, y están todos todavía temerosos con este tema, que esta fiebre puede estar dentro de las 48 o 72 horas. Bueno, esto es lo que vamos teniendo con el asunto de la vacunita del HPV. Otra vacunita que sí, está incluida para los adolescentes es la triple bacteriana celular. Esta vacunita justamente va a cubrir con estos 3 componentes, ¿sí? Que va a ser contra el toxoide tetánico, el toxoide difterico y contra 3 antígenos, ¿sí? Contra la bordetella pertussis o tos convulsa, ¿sí? A diferencia de la triple bacteriana celular, cubre con 2 antígenos, esta cubre con 3, ¿sí? ¿Qué otra cosita podemos decir? Bueno, como es la presentación de esta vacuna, viene en un frasquito monodosis, ¿sí? Por lo general estamos usando la marca Dacel o Boxtrix, ¿sí? También esta vacuna también se incluye, después lo vamos a ver, para los adultos, sobre todo en las embarazadas, por ahí más que nada la marca Boxtrix o la Dacel. Depende a veces de la disponibilidad del vacunatorio que nos está proveyendo, que en nuestro caso es el vacunatorio central. Va a ser una vacuna inactivada, ¿sí? Que también se debe conservar entre los 2 y 8 grados, cuidar su ambiente, como dijimos anteriormente, que no esté en contacto con las paredes de la heladera o del termo, perdone los nervios, por ahí un poquito, ¿sí? Y también lo vamos a guardar en la parte central de la heladera, ¿sí? Se coloca vía intramuscular a 90 grados, en la zona deltoidea y con una dosis de 0,5 mililitros. Es importante comentarles a las mamás, y va a ser una dosis única, ¿sí? Se le comenta a los papás, cuando vengan con el niñito, de que esta vacuna lo va a cubrir por 10 años, o sea que va a necesitar hacer un refuerzo a los 21 años, ¿sí? De edad, y de ahí en más va a recibir dosis contra tétano solamente con doble bacteriana. Bien, doble bacteriana. Solamente, bueno, ya en los casos de las mujeres ya vamos a ver también el esquema en adultos y en embarazada van a empezar a recibir otra dosis más acá, otra dosis de triple bacteriana celular en caso de las mujeres, pero ya en edad, ¿sí? Si no, se continúa el esquema con doble adulto o doble bacteriana.
¿Qué efectos nos puede producir esta vacuna? También nos va a producir dolor en la región de inyección, eritema, inflamación, pues también nos producen los 3 síntomas que producía la HPV, que es fiebre, cefalea, astenia, ¿sí? Nosotros les decimos que pueden aplicarse en la zona de hielo local, también y los analgésicos que le hayan indicado sus médicos, ¿sí? Pediatras principalmente. Es importante decirles, recomendarles, sobre todo los métodos físicos a los padres, ¿sí? Y explicarles que son vacunas que el niño puede manifestar dolor, que no es siempre porque el niñito tenga maña. Se los digo porque muchas veces los padres vienen creyendo de que los adolescentes ya son grandes y que tienen que bancársela, por decirlo así, lo vamos a hablar bien a los criollos, y muchas veces no es así, sino que el niño realmente presenta dolor porque las vacunas tienen en su composición factores que producen mucho dolor, ¿sí? Bueno, otra de las vacunitas dentro de este calendario que vamos a tener es la antimeningocóxica. Vamos a ver que en el mercado, ¿sí? Contamos con 3 vacunas, que creo que lo hemos nombrado también cuando hablamos de los lactantes, la vacunación de los lactantes, donde tenemos a Menveo, Menactra y Bexsero, pero que es más que nada en la parte privada, ¿sí? A nivel general podemos comentar de que la vacuna antimeningocóxica es una vacuna que nos va a cubrir contra la bacteria Neisseria meningitidis, ¿sí? Que se transmite por vía respiratoria, principalmente a través de las personas asintomáticas, ¿sí? Porque la bacteria se deposita en la nasofaringe, por eso vemos mayormente los que más lo pueden llegar a transmitir son los adolescentes, porque son asintomáticos, entonces de los lactantes. Esta vacunita se incluye en el calendario a partir del año 2017, ¿sí? En enero del 2017. ¿Qué más? Es una vacuna que nos está previniendo sobre todo contra estas enfermedades graves, ¿sí? Porque la Neisseria meningitidis lo que tiene es que produce de sus enfermedades, como dijimos, meningitis, ¿sí? Y septicemia, que dejan muchas secuelas neurológicas, auditivas en algunos niños, ¿sí? Entonces es muy importante comentarle esto a los papás, que tengan noción de que es importante esta vacuna. Bueno, en el mercado, como dijimos, contábamos con Menactra. Menactra es una vacuna tetravalente, ¿sí? En donde cubrimos contra los serotipos A, C, Y, y W135. Esta vacuna incluye un toxoide diftérico, ¿sí? Está conjugada, perdón, con este toxoide diftérico. Habrá muchos más integrantes. A ver, perdón. Disculpen, un momentito. A ver. Bueno, como habíamos dicho, Menactra estaba conjugado también con un toxoide diftérico, ¿sí? Y con la que contamos en el calendario nacional es la vacuna Menveo, ¿sí? Que también nos va a cubrir contra los serotipos A, C, Y, W135, y está conjugado con la proteína CRM 197. ¿Sí? Esta es la diferencia que tenemos con Menactra, y Bexsero nos va a estar cubriendo contra todos los serotipos que son de tipo B. Se dice que es un multigrupo, ¿sí? Perdón, licenciada, ¿puede repetir los nombres de la vacuna? De acá de meningitis tenemos Menactra, la marca comercial, Menveo y Bexsero, que es la de forma privada, que es de tipo, para los serotipos tipo B, ¿sí?
No sé si se escuchó bien. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Ambas vacunitas, ¿sí? Su vía de colocación va a ser intramuscular, en la zona deltoidea, y la dosis va a ser de 0,5. Acá yo les hice un pequeño cuadrito resumiendo estas 3 vacunitas para que vean la presentación. Menastra, ¿sí? Viene en un frasquito monodosis. Esta vacuna, al comienzo de año, se hizo como hubo falta de membeo, se utilizó la estrategia de vacunar a todos los niños de 11 años, pero que habían nacido a partir del año 2008. ¿Sí? Con membeo vacunamos a todos los que han nacido a partir del año 2006. ¿Sí? Y ya a esta altura tienen 11 años. Se ha pasado rápido. ¿Sí? Y bueno, otra de las cositas, VEX0, por si alguno tiene curiosidad, no sé si lo han visto, han trabajado en sus vacunatorios, o para los chicos nuevos, viene en jeringa precargada, ¿sí? Muy similar a lo que es la vacuna del rotavirus, nada más que nosotros tenemos que colocar una jeringa, a diferencia del rotavirus, que es directamente para vía oral, ¿sí? Bueno, volvamos a membeo. Esta vacuna, como dijimos, es monodosis, pero su presentación es en 2 viales. Un vial, van a ver que viene el polvito liofilizado, en ello está el serotipo A, ¿sí? Y en el segundo vial es una solución inyectable, donde tenemos los otros serotipos, el C, el Y y el W135. Esta solución inyectable, este vial, nos sirve como reconstituyente para el primer vial, ¿sí? Para el polvito liofilizado, perdón, ¿sí? En donde no podemos intercambiarlo, no podemos mezclarlo con otros diluyentes, acuérdense, si no la vacuna no va a hacer el efecto necesario y nos va a cubrir justamente contra los serotipos. ¿Sí? Una vez que lo hemos reconstituido, se absorbe y tenemos la dosis de 0,5. Dentro de los grupos de vacunas es una vacuna conjugada. Como les dije anteriormente, membeo se administra una única dosis para todos los niños y niñas que han nacido a partir del año 2006. Menastra, que de acuerdo a la disponibilidad que vamos a tener, ¿sí?, en el mercado, para que lo tengan en cuenta, únicamente se va a colocar a todos los que hayan nacido a partir del año 2008. Y las dosis que tenemos que colocar va a ser independiente de que si han tenido una dosis previa, porque a veces los papás o las mamás pueden decir, yo ya le hice el calendario anteriormente y ya han recibido hasta 3 dosis, no importa. Esta vacunita es necesaria porque es como un refuercito más que van a recibir los niños, y por eso la hemos buscado la estrategia de poderlos prevenir. ¿Sí? ¿Qué efectos adversos pueden producir? Eritema, dolor, inflamación en el lugar de inyección. También es una vacuna que puede producir fiebre, pero una fiebre que no va a ser mayor de 38 grados. Mayormente lo manifiestan que presentan febrículas, ¿sí? Un leve decaimiento puede tener y cefalea. Es importante siempre decirles, informarles, ¿sí?, sobre los efectos adversos que pueden llegar a tener. Bueno, muchísimas gracias. VEX0, si quieren, les podemos decir a nivel general. También van a recibir su dosis de 0,5. Los lineamientos cuentan de que en los niños de 11 años y en adultos, por lo general se ha establecido que se coloquen 2 dosis, con un mes de diferencia entre ellos, ¿sí? Y va a ser adultos, para que lo tengan de información, va a cubrir esta vacuna hasta los menores de 50 años, ¿sí? Aquí nada es menores de 50 años, porque ya mayores, vamos a ver que ya no hay estudio y se ve que no está cubriendo como uno necesita más que nada, ¿sí? Y también pueden llegar a recibir un refuerzo si el médico lo considera, de acuerdo si es un huésped especial y requiere de algún
refuerzo. Si no, con 2 dosis sería suficiente. Bueno, no sé si quieren hacer alguna preguntita, si les fue claro, díganme. ¿Sí? A ver, acá Gabriela Pereda, nos pregunta, apliqué la primera dosis y la segunda no, ¿debe reiniciarse? Gaby, ¿me podrías decir de cuál de las vacunitas te estás haciendo referencia? Bien, Pamela me pregunta, Gaby, espero tu respuesta, por favor, podría ser un poquito más clara. Si te podés vacunar siendo adulta, sí, te podés vacunar, pero acuérdate que estarías cubierta hasta los 45, o sea, para vacunarte, tenés que ser menor de 45 años, ¿sí? Y vas a recibir 3 dosis, ¿sí? En los casos de los adultos recibirían 3 dosis, una en el momento, la otra a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses, ¿sí? Y no está cubierta dentro del calendario nacional, así que va a ser una vacuna paga. Para que tengan en cuenta aquellos que quieran vacunarse y ya son mayores, ya son adultos, ¿sí? Otra preguntita. En caso de que haya colocado HPV a los 11 años y no se haya colocado la segunda dosis, ¿debemos colocar la segunda dosis o comenzar el esquema? Si se colocó su primer dosis, a ver. Hay que volverse a vacunar. No, perdón. En este caso tendríamos que completar el esquemita, ¿sí? Y verá que ya está recibiendo su segunda dosis, pero, como les digo, muy posiblemente sea en forma paga. ¿Sí? ¿Qué otra preguntita? La temperatura de triple bacteriana celular también la tenemos que conservar dentro de los 2 y 8 grados, como todas las vacunitas. En HPV, a ver cómo me habías preguntado. Fue tu preguntita, David, discúlpame. En HPV, si aplicaste la primera dosis y la segunda no, si deberíamos reiniciarnos, no. Deberíamos completar ese esquemita, ¿sí? Otra vacunita. Pregunto por qué el HPV se da en la escuela y por lo general a veces no vuelven a los 6 meses. ¿Deberían reiniciar? No, tendríamos que completar el esquema. Acuérdense que vacunación escolar, acá principalmente eso lo manejamos acá en el hospital, se va y se coloca, cuando hicimos las campañas de vacunación en los niños y en los adolescentes, en la vacunación escolar, colocábamos la primera dosis en la vacuna y los citábamos para que vinieran a nuestro vacunatorio, al vacunatorio central, a completar su segunda dosis. A ver, ¿qué otra preguntita? Bien. No sé, ¿alguna otra duda? Creo que no les he ido dejando más claro. Díganme, no sé qué otra dudita. Bueno, espero, no veo que haya ninguna otra duda. Pasaremos entonces ya a lo que es vacunación en adultos con la licenciada Carrión. A ver. Bien. Que repita las edades de colocación en cada una de las vacunas. HPV, acuérdense que todas tienen que ser a los 11 años con 2 dosis, ¿sí? Cada uno.
meningocóxica también. Acuérdense que estamos hablando todos a los 11 años, ¿sí? Desde los 11 hasta la edad adulta, en lo general, siempre es hasta los menores de 55 años, en el caso de meningo y de PT, perdón, celular, de PTA. Vamos a tener en cuenta que, acuérdense que en la parte de adulto, sobre todo se trabaja mucho con las mujeres, porque es una vacuna que está incluida en el calendario para las embarazadas, ¿sí? Y en el embarazo, bueno, como ya les voy a explicar bien el esquema, nosotros vamos a seguir haciendo, perdón, había agregado ahí tardíamente. En el caso de tripla celular, van a ver que se colocan todos los embarazos, ¿sí? Así la madre haya tenido un hijo este año y el año que viene, a diferencia de un añito, vuelve a estar embarazada, se vuelve a colocar, sobre todo porque lo que estamos cubriendo, nuestra estrategia va a ser contra el pertussis, ¿sí? El Bordetella pertussis, es lo que principalmente necesitamos. Si la anafilaxia es frecuente y con el asunto de HPV, eso nos preguntan, ¿qué es frecuente? Por lo general, yo desde mi experiencia no he tenido casos, pero sí es necesario preguntar a los padres si hay antecedentes de alergia contra algún componente de la vacuna. Principalmente no es una reacción anafiláctica lo que hacen los niños, que a veces eso hay que estar atento, ¿sí? Por eso se hace la observación en ellos. Más que nada es la reacción vasovagal, ¿sí? Que muchos lo confunden como que puede ser un cierre de epiglotis por el desvanecimiento que tiene, y no, se hace la observación, toman la presión, ¿sí? Más que nada, y vemos que el niño reacciona enseguida, a los 5 minutos ya está reaccionando de nuevo, otros en menor tiempo, ¿sí? Pero bueno, hay que estar en cuenta. Sí. Licenciada, una preguntita. Usted dijo que la DTaP esa dura 10 años y usted acaba de decir que la embarazada se le pone cada vez que queda embarazada. Claro. La triple bacteriana celular. Bien. Dura 10 años. Sí, para que le expliquen a los padres. Nosotros, te va a cubrir 10 años, ¿sí? Acuérdense que hay una dosis única en los niños, ¿sí? En los adolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar cubriendo después cada 10 años, pero contra difteria y tétano, ¿sí? Ya en embarazadas va a ser un esquema especial, ¿sí? Porque la embarazada va a requerir inmunidad justamente para que ella adquiera los anticuerpos y transmitírselo a su bebé contra pertussis, ¿sí? Contra la tos convulsa. Por eso es que la embarazada es un caso especial, digamos, como huésped especial lo consideran, más que nada, porque es otro el estado. En cambio, los niños, los refuerzos que van a ir haciéndose ya va a ser después solamente con doble bacteriana. No sé si fui clara. Sí, sí, sí. ¿Bien? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Dime. Mel González, me preguntás sobre el precio de la vacuna de HPV. Mira, eso en la parte privada puede rondar dentro de los 4.000 pesos cada dosis. Te digo a nivel general, así, también influye mucho, depende de la obra social, qué descuento te haga. Nosotros no manejamos mucho la parte, ¿viste?, comercial, porque no vendemos vacunas, nosotros manejamos con el calendario nacional, que nos suministra el vacunatorio central, nada más el ministerio, pero de ahí en más no sabría decirte del todo, pero bueno, es más o menos ronda a ese precio. A ver, estoy buscando alguna otra preguntita.
Lo vos, Adri, el personal. Ya la contesté. ¿Hace vos? Claro. Bueno, yo lo voy a dejar porque ya va a empezar la charla con la doctora, perdón, con la licenciada Carrión, estaba leyendo otra cosa, ¿sí? Esta preguntita que nos estás haciendo sobre el personal de salud te lo va a abordar ella, porque eso estaría dentro del calendario del adulto, ¿sí? Para que no invadir justo su tema, ¿sí? Bueno, yo me despido y ya paso con la licenciada Carrión para que continuemos el tema y después seguimos sacando más dudas. Bueno, ¿cómo les va? De vuelta yo. Muchas gracias, Valeria, por la exposición, muy clara. Simplemente quería hacerles alguna aclaración con HPV, ¿sí? Porque veo que tienen muchas dudas con respecto a la escuela y las recomendaciones. Nosotros, como les mencionamos al principio, tratamos de trabajar en base a las normas que da el Ministerio y las recomendaciones generales de inmunización para la parte pública. Es decir, bueno, ¿qué nos saldría gratis? Básicamente esa es la premisa. Dentro de esas coberturas que tiene el Ministerio, hay recomendaciones de vacunas y que se hacen en determinados momentos, y después está la recomendación general que nosotros podemos decirle, o la prescripción que se puede dar para colocar una vacuna, que no está mal, sino que, bueno, ya eso pasaría a formar parte de la consulta o del costo en vacunatorios privados y demás. Con HPV, las recomendaciones son las que mencionó Valeria en cuanto a la posibilidad de colocarse la vacuna. Si nosotros lo que queremos es que esa vacuna nos salga sin costo, bueno, tenemos ciertos limitantes, que la principal es la edad. Dentro del programa ampliado de inmunizaciones o a nivel ministerial, se cubre a los 11 años, que es en la edad escolar, ¿sí? En el caso de que ese calendario se atrase, porque veo que Gabriela preguntaba a Gabriela Pereda con respecto a que en la escuela a veces van y a veces no, en el caso puntual nuestro nosotros tratamos de completar las escuelas que hacemos con las 2 dosis para que no se genere esta demora. Y en el caso de que les haya quedado colgado, que también es cierto, porque somos conscientes de que sabemos que a veces van en algún momento a vacunar y el resto no, bueno, lo que hay que recomendar a esos padres es que asista al vacunatorio y se lo coloque, ¿sí? Esas personas estarían cubiertas dentro de lo que sería gratuito. Ahora me preguntan, cualquiera de ustedes que está en edad de adolescencia y demás, que lo que necesita es hacer o quiere para prevención, colocar la vacuna contra HPV, lo puede hacer. La única diferencia es que la va a tener que pagar, que es esto del costo y el trabajo con la obra social, y ver cuánto es lo que efectivamente te descuenta, para que te salga más barato el esquema, y la otra es tener la pauta de cuándo lo inician al esquema. Ustedes que no inician con más de 14 años, bueno, ya tienen que hacer 3 dosis, ¿sí? Esto está pensado también en función de la efectividad de la vacuna, en relación a la edad y todo lo demás. Esa es la aclaración que quería hacer porque vi que lo han preguntado mucho con respecto a la continuidad o no de los tratamientos, de los esquemas de la escuela. Si fueran a vacunarlos el día 1, pongamos un día de ejemplo, el 1 de enero, el 1 de enero no, porque estamos todos brindando, pero fueron el 1 de abril cuando les tocó el centro de salud y después no volvieron y la dosis les tocaba en octubre, bueno, ese papá lo que tiene que hacer es completarlo, nada más, ¿sí? Ahora, si esa niña no se le hicieron cuando iba a 11 años, pero porque no quisieron, por esto que decía Valeria de los tabús y la falta de contraindicación y demás, y concurre al vacunatorio después, y esa niña ya tiene 15 años, pero está incluida dentro del grupo destinado para vacunación contra HPV, ustedes le van a tener que iniciar el esquema en el vacunatorio y completarlo, no con una dosis más para completar 2, en este caso ya 3 dosis porque la niña ya tiene más de 14 años. Esas fueron las fechas que mencionó para tener en cuenta. Si llegaba el caso, ustedes lo hicieron una dosis y volvieron mucho después, lo debemos correlacionar con el momento de la vacunación. ¿Sí? Quedó medianamente claro eso, que por ahí me parecía que se les había hecho bastante problema porque consultaron mucho sobre la disponibilidad y sobre la continuidad del tratamiento, de los esquemas, ¿no?, de tratamiento. ¿Cómo se llama? Lo podemos aumentar si me escuchan.
Ahí se escucha un poco mejor, subí el volumen. Capaz que sea el dispositivo, María José. Pues acá estamos casi a los gritos. ¡Hola! Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener. Y después hay vacunas que, por supuesto, nosotros las podemos recomendar. El fabricante te dice hasta cuál es la edad máxima de aplicación y de dónde sería recomendable hacerlo. Y bueno, eso ya forma como norma general de la inmunidad que podamos generar y la recomendación para la salud de las personas. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, sugerencia antes que sigamos? Ahora viene la licenciada Adriana Carrión. Una preguntita, otra preguntita. Cuando a partir de los 14 años, ¿podrías decir el tiempo entre una dosis, la segunda y la tercera dosis? Porque no lo entendí bien, está bien, o sea, no lo entendí. Tenés la dosis, si tiene más de 14 días, de años, perdón, tenés Sí. la dosis inicial, ¿sí? La segunda dosis hay que hacerlo a los 2 meses de la primera dosis. Ahí lo que vos podés ver, si decís, bueno, cuando nosotros hablamos de intervalos mínimos, cuando hacemos el análisis de esta persona, ¿tenemos chance de que continúe el estómago en forma habitual o tenemos chance de que no venga por determinada situación? Entonces, llegado a esa valoración que hacemos como enfermera, es decir, es una persona que tiene alto riesgo de no completar el esquema, podemos ir acortando a intervalos mínimos, ¿sí? Y después, para esa tercera dosis, lo que tenés que tener en cuenta son 6 meses desde la aplicación de la primera dosis. Ahora que veamos vacunación en el adulto, ¿sí? Vamos a ver que los refuerzos van a ir en determinadas situaciones de acuerdo a la primera o la segunda dosis. Eso también es menester saberlo, porque de acuerdo a eso van a ser las dietas siguientes. Entonces, niña de más de 14 años, haces la dosis inicial el día 0, 2 meses la segunda dosis, 6 meses de la primera dosis le completás con la tercera dosis de HPV. Niña que tiene 11 años, o niño, ¿sí? Dependiendo de la fecha de nacimiento, vas a incorporarle la dosis hoy, día 0, la próxima dosis, 6 meses y completás el esquema. Esa es la salvedad que hay que hacer. Nosotros, ¿por qué decimos con calendario atrasado a las niñas? Porque es lo más frecuente que aparezcan las niñas, porque a los varones los incorporaron mucho después. Entonces no ha tenido la continuidad o el paso de los años como para que aparezcan niños que no lo han completado a las 11. Dentro de un par de años, lo más probable es que ya tengas que ver tanto varones como mujeres si tienen la dosis aplicada a los 11. ¿Cómo es en la embarazada la vacuna antigripal y el DTA celular? Era de esa manera la vacunación. Analía, no alcanzo a entender la pregunta, si me la querés repetir. Vacunación de antigripal en la embarazada, bueno, también van a trabajarlo enseguida con vacunación del adulto. Independientemente de la edad gestacional, se coloca la vacuna antigripal, ¿sí? Y la triple bacteriana acelular, que acuérdense que también lo que dijimos al inicio, ya las vacunas siguen siendo las mismas, sino que ya se aplican distintas estrategias y están pensadas con otro sentido esa vacunación. Entonces, esa misma vacuna que se colocan en los niños, lo vamos pensando en el adulto. De todos modos, como para que sepas, triple bacteriana acelular en la embarazada, la estrategia está pensada en proteger al niño indirectamente, ¿sí? Pero es lo que van a trabajar ahora con Adriana. Triple bacteriana celular, ¿sí? Y acelular van en distintos momentos. La triple bacteriana celular vos la podés colocar hasta los 6 años, 11 meses y 29 días, ¿sí? Eso es para el niño que no haya completado las vacunas del inicio, de la niñez. Acuérdense que triple bacteriana celular está incluida en la vacuna pentavalente, ¿sí? Entonces, esa vacuna en particular, como edad máxima de aplicación, vos lo que tenés que hacer es ver cuántos años tiene ese niño. 6 años, 11 meses, 29 días, ya no volvés, no colocás la triple bacteriana celular. La triple bacteriana acelular, siempre hablando de un niño y en la estrategia del niño, nosotros colocamos una única dosis, ¿sí? Que va a ser a los 11 años. Si llegase a faltar ese crío, bueno, suponete el crío viene, lo trae la mamá y tiene 9 años, ¿sí? Y le faltó las vacunas de la pentavalente, completar los esquemas, entonces, bueno, le ha quedado incompleto ese esquema, vos lo vas a tener que completar con doble adulto, ¿sí?
Cuando llegue a los 11 años, colocarás, ¿sí?, la vacuna celular, porque también eso tiene de su fabricación y de sus componentes distintos elementos que la doble no lo tiene. Entonces vas agregándole ahí protección o inmunidad si se quiere, ¿sí? Y en el caso de que lo que estés hablando o estés analizando es la embarazada, vas a ocupar esa misma vacuna, que es la misma, la triple bacteriana A celular, pero ahí lo que estás haciendo es trabajar sobre otra situación. Vos estás pensando en una estrategia de protección indirecta a la madre, porque tiene los componentes antitetánicos y demás, pero lo estamos haciendo para proteger al niño a través de la inmunidad que genera la mamá transplacentaria. Por eso, esa se va a hacer a partir de la semana 20, que es donde nos aseguramos que hay mayor pasaje de anticuerpos. Entonces, ese es el análisis que cada vez que ustedes van a ir viendo las situaciones, decirle a la persona, ¿usted para qué viene? ¿Qué vacuna necesita? ¿Cuál fue la última vez? Volvemos a lo que dijimos en la primera clase. Requiere este análisis de parte del vacunador, decir, bueno, ¿para qué vino y qué vacuna necesita? Hacer lo que dice el calendario es lo más fácil, decimos esto, vamos, lo ponemos, fin de la historia. Necesitamos saber por qué lo hace, cuándo lo hizo, en qué momento lo hizo, y de pronto, más de una vez, ustedes van a decirle, no, esta vacuna no te hace falta precisamente por esto, porque de pronto ya tienes una dosis previa, ya estás dentro del periodo que te generaría la inmunidad, porque de pronto no estás incorporado en el vacunatorio o en el calendario público, pero sí se la puedes recomendar en la parte privada. Ese análisis forma parte del enfermero que está haciendo la tarea en el vacunatorio. Bueno, seguimos avanzando. No sé si se mejoró el tema del volumen, si nos hablamos un poco más fuerte. La idea es que todos nos escuchen lo más claro posible. Y ahora los dejo con la licenciada Diana Carrión, que va a dar el tema de vacunación en el adulto. Algunas situaciones, sí, acuérdense del adulto, vamos a utilizar las mismas vacunas. Y hay algo puntual que es huéspedes especiales, que es donde trabajamos en situaciones especiales, que va a ser la clase del próximo miércoles con la doctora Marcela Rosales, que ella trabaja en el programa ampliado de inmunizaciones, que maneja todo lo que es huésped especial. Ahí se la vamos a complicar un poco más porque van a ver que de pronto en el adulto utilizamos vacunas que solo están reservadas al niño, pero que en esta situación sí se pueden poner. ¿Sí? Entonces, ese es el análisis que tenemos que ir haciendo. Vamos a hablar un poco más de lo que son inmunoglobulinas, cuándo se van a generar la colocación de las inmunoglobulinas, las que están disponibles, qué pasa si hay un contacto, esto que surgió en la clase anterior de una embarazada con varicela o con alguien que tuvo varicela. Bueno, todo eso lo van a trabajar en huéspedes especiales. También para que sepan, por ejemplo, huéspedes especiales, dentro del programa de ampliado de inmunizaciones se lo considera el paciente con HIV. Y ese paciente nosotros podríamos incorporarlo, por más que tenga más de 14, 15 años, con las vacunas de contra el papiloma humano, lo mismo que se recomienda vacunas de hepatitis A, que solamente está reservada a los niños de 1 año. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase, va a estar súper interesante, por eso sería importantísimo que ustedes estén. Además lo otro es que también es un poco, nosotros que armamos y trabajamos todo esto, más todo el personal del vacunatorio, que se anima a dar la clase, que está entrenándose en su parte docente, lo bueno es que ustedes estén ahí, por eso se los agradecemos. Los dejo con Adriana para que sigamos con el resto de la clase. Bueno, los voy saludando. Buenas tardes. Soy la licenciada Adriana Carrión y trabajo acá en el Hospital Universitario, en el vacunatorio. Entonces, vamos a hablar de las vacunas del adulto. Como ya mencionamos, tenemos hepatitis B, doble de adulto, antineumocóxica, con la vacuna Neumo 13 y la vacuna Neumo 23 y la vacuna antigripal. Entonces,
La hepatitis B, saben que es una enfermedad grave que va a afectar al hígado y es causada por el virus de la hepatitis B. La hepatitis B puede provocar una enfermedad leve que dura algunas semanas o puede llevar a una enfermedad grave que le puede durar toda la vida. El agente etiológico de la hepatitis B es un virus ADN hepatotrópico perteneciente a la familia Heptanavirae. Está compuesto por una envoltura externa, una nucleocápside, y adentro tenemos un antígeno nuclear, que es donde están los anticuerpos y el antígeno. Ahí van a ver después la infección de este virus, de la hepatitis B, puede ser aguda, entonces la persona puede tener fiebre, fatiga, falta de apetito, náuseas, vómitos, dolores. Habrán visto algunas personas, por ejemplo, con ictericia, ojos de color amarillo, orina oscura, heces de color arcilla, pueden tener dolores musculares en las articulaciones y en el estómago. En cambio, la crónica, la mayoría de las personas no tienen síntomas, pero sigue siendo muy grave, puede ocasionar un daño hepático, cirrosis, cáncer de hígado y muerte. Entonces, desde la vacunación de la hepatitis B empieza en 1992 al personal de salud y personal de riesgo que trabaja sobre todo en las cárceles. En el año 2000 se incorpora a la cartilla de vacunación en los recién nacidos, con 3 dosis. En los adolescentes aparece en el 2003 a los 11 años. En el 2009 la hepatitis B se incluye en la vacuna pentavalente. Acuérdense que antes mencionaron que estaba la cuadrivalente y colocaban hepatitis B aparte. En el 2012 aparece un decreto donde la hepatitis B es universal para todos los habitantes de la República Argentina. En el 2014 es obligatoria para todas las personas no vacunadas y en el 2015 se incluye a las mujeres embarazadas para completar esquemas que estaban a veces incompletos. Entonces, de acuerdo a la epidemiología de la hepatitis B, tenemos un periodo de incubación que es de 6 semanas a 6 meses, el reservorio es el humano y sabemos que este virus puede sobrevivir en el ambiente hasta 7 días. Acuérdense que sobre todo en sangre, fluidos corporales. Se inactiva con temperaturas mayores de 100 grados durante 2 minutos y también por acción del alcohol, del fenol, del cloro, de peróxidos. La hepatitis B, las principales fuentes de transmisión, saben que es la sangre, compartir agujas con las personas que son drogadictas, compartir cepillos de dientes, o sea, en personas infectadas, la actividad sexual, la transfusión de sangre y también el embarazo de una mujer que presente hepatitis B. Los mecanismos de transmisión, sobre todo de madre a hijo, son en forma vertical y son de un alto porcentaje de contagio, siempre y cuando se prevean o se analicen, ese bebé puede nacer o puede disminuir la carga virósica y no enfermarse. Los trabajadores de salud son los más expuestos, los convivientes con contactos sexuales, pacientes portadores con infecciones agudas, sobre todo drogadictos, personas que sean heterosexuales o monogámicos, hemodializados o personas que tengan insuficiencias renales crónicas, aquellos que necesitan trasplante o que necesitan transfusiones de sangre,
También los pacientes diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2, inmunocomprometidos, poblaciones cautivas que vivan en cárceles o en hogares, y aquellas personas que viajen a regiones de alta prevalencia de esta enfermedad o de este virus, sobre todo Asia, África y islas del Pacífico. La prevención de la transmisión, sobre todo la perinatal, es con la vacuna, sobre todo. Entonces, más o menos voy a intentar comentarles qué es lo que hace en el consultorio cuando una mujer embarazada llega. Sobre todo en la visita prenatal de cada embarazo, el ginecólogo va a pedir, primero, si tiene la vacuna hepatitis B, y segundo, se le realiza el dosaje de anticuerpos de anti-hepatitis B, también para ver si está cursando con la enfermedad. Las mujeres embarazadas que le hacen los análisis y dan positivo, se estudian para detectar sobre todo si está cursando la enfermedad del virus, y si está infectada, o sea, tiene anticuerpos positivos, se le hace a la mujer embarazada una terapia viral durante el embarazo para disminuir la transmisión perinatal del virus del hepatitis B. Y además, cuando el bebé nace, se le hace la inmunoprofilaxis del bebé, que es la vacuna que comentaron el viernes pasado. Entonces, dentro de las 12 horas, el bebé recibe la vacuna hepatitis B y, a su vez, recibe la inmunoprofilaxis con el antígeno antihepatitis B. En las mujeres que no han sido evaluadas prenatalmente con hepatitis clínica y que tengan comportamiento de riesgo, se las van a estudiar en el momento cuando entran a la sala de parto y se les toma sangre a la mamá, se analiza y dentro de las primeras 12 a 48 horas ese bebé sí recibe la vacuna de la hepatitis B y se analizan si va a recibir el antígeno, si la mamá es positiva para transmitirle el virus de la hepatitis B. Entonces, este es más o menos el esquema. Cuando entra la mamá a la sala de partos, dentro de las 12 horas se le debe administrar. Si la mamá es negativa, al niño se le administra a los recién nacidos la vacuna de la hepatitis B dentro de las 12 horas. Y se les continúa con el esquema de los niños a los 2, a los 4 y a los 6, y recuerden que está incorporada dentro de la vacuna quíntuple. Y si la mamá es positiva, se le administra además hepatitis B y se le administra la inmunoglobulina de hepatitis B dentro de las 12 horas posible. Se completa también el esquema de hepatitis B, también a los 2, a los 4, a los 6 meses, y después se hace un estudio a los niños para ver si han formado anticuerpos dentro de los 9 o 12 meses. Esta es para prevención de la transmisión de hepatitis B en forma perinatal. Sobre todo los bebés prematuros que son menores de 1.500 gramos o que tengan una situación clínica inestable, es donde se les realiza la serología de las inmunoglobulinas de hepatitis B durante el embarazo. Entonces acá les hago la presentación de este frasquito, que es una vacuna de ingeniería genética. La presentación viene en frascos multidosis y monodosis. Sobre todo acá en el vacunatorio tenemos actualmente las multidosis. La dosis que colocamos a los adultos mayores de 20 años es 1 mililitro y a los menores de 19 años 0,5. La aplicación es intramuscular a 90 grados en el deltoides.
En nuestro caso, esta no viene dentro de jeringa, sino nosotros la colocamos en una jeringa de 1 mililitro y le colocamos la aguja, siempre a 90 grados. El esquema de vacunación de hepatitis B en adultos y embarazadas que no hubieran tenido las vacunas de hepatitis B, el inicio, el tiempo cero, es la primera dosis. Se lo cita a los 30 días para una segunda dosis y se lo cita después a los 6 meses de la primera dosis para la tercera. Y ahí tienen el esquema completo. Pero muchas veces los pacientes o las personas no completan los esquemas. Entonces se colocaron la primera dosis y recién vuelven al año siguiente. Entonces, colocamos cuando viene la segunda dosis y programamos la tercera dosis dentro de 8 semanas, que son 2 meses. Y ahí tienen el esquema completo de hepatitis B. Entonces, se requieren 3 dosis para inducir, ya dijimos, respuesta de anticuerpos y la protección adecuada. Pero muchas veces esos anticuerpos a veces no alcanzan el número que debe ser igual o mayor a 10 microlitros por mililitro. Entonces, aquellas personas que les hacen los anticuerpos de hepatitis B, si este valor es menos de 10, deben ser revacunados. Pero, ¿a quiénes van a revacunar? Sobre todo al personal de salud o los bebés que han nacido de madres portadoras de hepatitis B en pacientes hemodializados o inmunocomprometidos, esos van a recibir 3 dosis más. Entonces, con el mismo esquema, dijimos 0 al mes y a los 6 meses. Se les vuelve a pedir a los 45 días un análisis de sangre y si ese número de anticuerpos es mayor a 10 o es 10, entonces hizo efecto la vacuna. Pero si da 0 o sigue muy bajo, ese tipo de personas se les llama no respondedores. Entonces, después van a explicar, pasan a ser inmunocomprometidos, porque deben tener más cuidados en los trabajos, porque pueden enfermarse de hepatitis B. Los efectos de esta vacuna, sobre todo locales, como hemos dicho, en la general, dolor, eritema, induración, pueden tener fiebre, cefalea y algunos fatiga. La vacuna B está contraindicación absoluta en, sobre todo, aquellas personas que han tenido anafilaxia a la dosis previa o algún componente de la vacuna. Y las falsas contraindicaciones serían embarazo, lactancia y enfermedad autoinmune, que ahora se están vacunando todas esas personas. Entonces, ahora vamos a mencionar sobre el tétanos. En Argentina, sobre todo la vacuna del tétanos, en las mujeres embarazadas es prevenir el tétanos neonatal. Y si no, el tétanos. Sabemos que desde el 2007 a la fecha solamente se reportaron 2 casos de tétanos neonatal. Y el tétanos no neonatal, el último caso fue en el 2018. Según la epidemiología, saben que es el Clostridium tetani, que es un bacilo gram positivo, productor de una neurotoxina. Las esporas pueden estar años en el ambiente, sobre todo en plantas, en intestinos de animales muertos, el hombre transportarlos en sus ropas, en el suelo, sobreviven muchos años. Entonces, no se transmite de seres humanos, pero cuando se produce una herida, esa espora entra y puede producir el tétanos. El periodo de incubación es de 2 días a meses y los síntomas aparecen dentro de los 14 días de haber producido una infección, una herida. La distribución es mundial
y sobre todo esta bacteria o este bacilo no da inmunidad de por vida. Entonces, sobre todo el diagnóstico se hace en forma clínica, se debe consultar siempre cuando hay una herida, el esquema de vacunación, las complicaciones, sobre todo en el tétanos neonatal, son los partos domiciliarios, más que todo porque al tratar el cordón umbilical con elementos contaminados, el bebé se contagia del tétanos, que se llama el mal de los 7 días, que hay dificultad de deglutir, succionar, puede haber posición del boxeador del bebé y tiene una alta mortalidad. Y sobre todo, si las mamás no están vacunadas, pueden perjudicar más la clínica. La doble bacteriana o doble de adulto es una vacuna doble, está contenida el toxoide tectánico y difterico. La presentación por lo general nosotros la tenemos en frascos multidosis, el volumen que inyectamos es 0,5 mililitros, también intramuscular en el deltoides. El esquema, el inicio, la primera dosis cuando viene, a los 30 días la segunda y a los 6 meses de la segunda dosis la tercera. Y esta necesita un refuerzo cada 10 años. Entonces, la doble bacteriana da profilaxis, sobre todo antitetánica, para el manejo de heridas. Y el uso de la gamma globulina es en caso de heridas o de personas que no hayan sido vacunadas o heridas muy graves o sucias. Entonces, en este cuadrito les muestro si la persona ha tenido un accidente, no desconoce su antecedente de vacunación, se le coloca la vacuna. Y si la herida es sucia, abierta, por ejemplo, personas que han tenido accidentes de tránsito, fracturas expuestas, se le coloca la vacuna y la gamma globulina. En aquellas personas donde tienen cantidad de dosis que son incompletas y son heridas limpias, solamente se coloca un refuerzo. Ese refuerzo vamos a consultar si esa persona se colocó la vacuna dentro de los 10 años. Acuérdense, en el accidente no va a traer, pero le decimos a la persona que después concurra al vacunatorio para ver si puede necesitar algunas dosis. Hay personas que después no aparecen más, sobre todo para completar los esquemas. Y si las dosis son incompletas por más de 15 años, y no trae registro, vamos a colocar las 3 dosis. Como dijimos, la primera, tiempo 0, el día que viene, al mes y a los 6 meses de la segunda. Y por lo general no necesitan gamma globulina estos pacientes. La difteria, que dijimos que está contenida también dentro de la vacuna doble de adultos, también está contenida dentro de la pentavalente. El agente etiológico es la Corynebacterium diftheriae. También es un bacilo gram positivo, productor de la toxina. El reservorio es el humano, asintomático, sobre todo en la parte de las fauces. En la transmisión es por secreción de gotitas, a través también de los ojos, la piel de las personas infectadas raramente transmiten la infección. El periodo de contagio es de 2 a 5 días, sobre todo en la estacionalidad otoño-invierno, que es donde más veces está alojado. La distribución es universal, por eso está junto con la vacuna del tétanos. Las complicaciones de esta difteria es la formación de una pseudomembrana, causa también miocarditis, alteración neurológica, parálisis del velo del paladar o de las cuerdas vocales. La mortalidad es entre el 3 y 23% y el diagnóstico se hace con un hisopado nasofaringio.
El tratamiento es con la antitoxina difterica previa a tener el resultado del hisopado y con antibióticos por mientras esperan también el resultado del hisopado. Es una enfermedad de notificación y de control de la diseminación dentro de los 7 días previos de aparición de los síntomas. Sobre todo son los niños los que los contagian a los adultos. Entonces, ahora vamos a hablar de otra vacuna o otro virus, el virus de influenza, que ya lo vieron también antes. Es un virus RNA con envoltura que perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. Existen 3 géneros, influenza tipo A, B, C, siendo los 2 primeros los más relevantes y sobre los cuales están formadas las vacunas. La transmisión es por gotitas respiratorias, tos, estornudos y secreciones respiratorias, como se ve en la foto, es altamente contagioso y el periodo de contagio es entre 1 y 4 días. La vacuna antigripal viene ya en una jeringa ya prellenada. Tenemos la vacuna, es un virus inactivado, elaborado a partir del virus replicado en embriones de pollo. Además hay otra vacuna que igual no está en la Argentina, que es de virus vivos atenuado, que es en forma de spray. Esta presentación de jeringa prellenada, la inyección en el sitio es intramuscular en el deltoides y tiene para adultos un volumen de 0,5. Recuerden que para lactantes niños es de 0,25 hasta los 3 años. En las mujeres embarazadas, que se colocan en cualquier periodo del embarazo, es también de 0,5 mililitros, una única dosis, y es la que le va a transmitir anticuerpos, formación de anticuerpos, lo va a formar a la mamá y se lo va a pasar al feto durante el embarazo. Entonces, la conformación de la vacuna, sobre todo la que tenemos nosotros, es trivalente del virus H1N1, que es el de la gripe A, H3N2, que es similar también de la gripe A, y la B del linaje Victoria. También tenemos en el mercado una cepa cuadrivalente que tiene una dosis más de virus B. Los efectos adversos de esta vacuna, sobre todo la inyección, es dolor, eritema, puede haber fiebre, cefalea, mialgia, disminución del apetito y decaimiento. Y sobre todo esos síntomas pueden aparecer en el transcurso, ya dijimos, entre los 4 días e inclusive hasta una semana después de aplicada la vacuna. La vacuna viva atenuada en congestión nasal produce letargia, cefalea, dolor, fiebre con menor frecuencia. Lo único que las vacunas de los niños las empezamos a colocar, la antigripal, la inactivada, a partir de los 6 meses. Y las podemos colocar hasta los 99 años. En cambio, las vacunas vivas atenuadas es a partir de los 2 años hasta los 50. Y es para personas sanas, no tienen que tener ninguna enfermedad de base. Las contraindicaciones, sobre todo, es de historia de anafilaxias a componentes de la vacuna o a dosis previas de la vacuna, sobre todo los niños que le colocamos 2 dosis. La anafilaxia incluye, por ejemplo, urticaria, hipotensión, edema de labios, obstrucción de las vías superiores e inferiores, y acuérdense que la anafilaxia la tratamos en el momento o dentro de las primeras de haber colocado si es una hipotensión, una anafilaxia leve. Las contraindicaciones, bueno, de virus atenuados, esas las obviamos porque no la tenemos en la Argentina,
pero sabemos que ya está pronto para llegar, o por lo menos que lo vendan los vacunatorios privados. Las enfermedades por neumococo, sabemos que tienen una gran mortalidad en el mundo, sobre todo empiezan en forma leve, otitis media, neumonía, bacteremias y meningitis. Las infecciones por neumococo, la mayoría de los serotipos se transmiten de niños a adultos. No todos los serotipos que hay producen síntomas clínicos. La vacuna sobre todo va a disminuir la aportación nasofaringea, y la introducción sobre todo de las vacunas conjugadas como la Prevenar 13 ha modificado la incidencia de la enfermedad. Los factores de riesgo son en niños sobre todo menores de 2 años, donde colocamos la Prevenar 13, los adultos mayores de 65, personas con patologías crónicas, ya dijimos asma, diabetes, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal y inmunocomprometidos como personas con HIV. Las vacunas disponibles tenemos la polisacárida, que es la Neumo 23, y la conjugada, que es la Prevenar 13. Ahí les muestro los tipos de frasquitos. Las vacunas antineumocóxicas, sobre todo la Prevenar 13, la conjugada, recuerden que tiene una proteína que es la transportadora o carrier, que va a hacer que se formen los anticuerpos y perduren durante todo el tiempo, y no por ello no necesitan otras dosis. La presentación la tenemos ya en jeringas prellenadas, se aplican en el músculo deltoides, es intramuscular y el volumen es 0,5 mililitros. En cambio, la vacuna antineumocóxica es de tipo polisacárida y tenemos 2 en el mercado, la Neumovax 23 y la Neumo 23. En el vacunatorio tenemos actualmente la Neumovax 23. La presentación, bueno, es sobre todo en frascos monodosis. El sitio de aplicación también es intramuscular en el deltoides y el volumen es 0,5 mililitros. Sobre todo la vacuna Neumo 23, la inmunidad, el título de anticuerpos persisten entre 5 y 6 años y tiene una eficacia del 80% en los pacientes. En general tiene menor respuesta que la Prevenar 13, pero ambas combinadas hacen un mejor combo o mejoran sobre todo la eficacia de estas vacunas. Previenen sobre todo las infecciones invasivas por estreptococo neumonía y menor incidencia de complicaciones generales y menor mortalidad. Los beneficios de este esquema secuencial, que enseguida lo vamos a explicar, es inmunidad y sobre todo eliminar el estado de portador con la Prevenar 13. La Neumo 23 va a adicionar 12 serotipos más y va a ampliar esta protección, y la generación de anticuerpos es mayor si se aplica primero la vacuna conjugada y después la polisacárida. Entonces, ambas vacunas, sobre todo, fue aprobada para el uso en personas mayores de 65 años y en pacientes con riesgo de presentar enfermedad neumocóxica. Residentes de geriátricos, personas que tienen EPOC o asma, enfermedad cardiovascular, personas que tienen diabetes, insuficiencia renal crónica, asplenia funcional y anemia. El esquema secuencial en personas de mayores de 65 años es: iniciamos con la vacuna Prevenar 13, con la vacuna conjugada. A los 12 meses colocamos
la vacuna polisacárida Neumo 23. Con esto estaría completo el esquema para mayores de 65. Pero tenemos un esquema secuencial, hay personas mayores de 65 que ya se han colocado antes la Neumo 23. Entonces, en estas personas colocamos al año la Neumo 13 y vemos en qué fecha se colocó la Neumo 23 y debemos contar 5 años para colocar el primer refuerzo. Si esta persona, suponiendo que tenía 64 años cuando se colocó la Neumo 23, o 60 años, para hacerle más fácil, al año le podemos colocar la 13 de la Neumo 20. Son sobre todo reacciones locales, como dijimos, dolor, induración, pueden tener fiebre y dolor en el sitio de la inyección y sobre todo da reacciones de hipersensibilidad como el fenómeno de Arthur, que se inflama y duele bastante el brazo. Las contraindicaciones es sobre todo, como todas las vacunas, algunos de los componentes con los que están preparadas estas vacunas. Y les quería comentar sobre todo que en el calendario hay una vacuna que es la de la fiebre hemorrágica argentina, que es una enfermedad infecciosa endémica, la produce el virus Junín, tiene reservorio en los roedores silvestres. La vacuna previene la fiebre hemorrágica y se aplica a partir de los 15 años, en una sola dosis, sobre todo en áreas endémicas de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. La vacuna debe realizarse un mes antes de que las personas o los adolescentes empiecen con los trabajos rurales para asegurar la mejor protección. Esta es solamente para esa zona, está dentro del calendario oficial. Y quería comentarles como último que está la ley de vacunas, que es la 27.491, formada en el control de enfermedades prevenibles por vacunación, establece que el calendario de adultos es de hepatitis B completa, doble de adultos. Los que hayan nacido después de 1965 deben tener 2 dosis de triple viral, que son sarampión, rubiola, y todos los mayores de 65 años deben recibir las vacunas neumocóxicas y la vacuna anti. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, sé que estas las han ido viendo antes, sobre todo la vacuna antigripal. Bueno, hay que seguir las normativas del ministerio. Bueno, la vacuna, la dosis de antigripal en mujeres embarazadas, si se la colocó, por ejemplo, en el embarazo, es una sola dosis. En los adultos también, una sola dosis. A partir de los 9 años es una sola dosis, que es 0,5 mililitros.
En menores, entre 6 meses y 24, que están dentro del calendario oficial, se colocan 2 dosis. Después, no, la vacuna antigripal no confiere ninguna inmunidad para el coronavirus. Gabriela. La última parte, Roxy Pacheco, con respecto a que te repita. El esquema para mayores de 65 con Neumo 23. Bueno, si la persona tiene 65 años, cuando viene al vacunatorio, le colocamos la Prevenar 13 y le registramos en su calendario, en su libreta de vacunas, que venga dentro de 12 meses a colocarse la Neumo 23. Y con esas dos vacunas, la conjugada y la polisacarina, tiene el esquema completo para mayores de 65 años. María Cazón Díaz es lo mismo. Las dosis de sarampión de adultos nacidos en el año, a partir de 1965, tienen que tener 2 dosis en toda la vida y puede, suponiendo que no tenga ningún registro, le colocamos la sarampión rubiola y viene a los 30 días y colocamos la segunda dosis. Con esas 2 dosis ya tiene esquema completo. Si a alguna persona le falta una dosis o a un niño de sarampión rubiola, se la completamos. Tienen que tener 2 dosis desde el año de vida hasta los 50 años, 2 dosis de sarampión rubiola. El esquema, por ejemplo, de Neumo, si no les quedó claro, personas que se hayan puesto la vacuna de la neumonía, la Neumo 23, antes de los 65 años, por ejemplo, a los 60, cuando viene al vacunatorio, le colocamos, suponiendo que ya ha pasado un año, le colocamos la Prevenar 13. Desde la fecha que se colocó la Neumo 23, tienen que pasar 5 años para hacerle un refuerzo, que a lo mejor va a ser a los 65 años. Los valores bajos de dosaje de hepatitis B con los no respondedores. Y en ese caso se colocan solamente 2 veces las 3 dosis. Si son no respondedores, esos pacientes son tratados como inmunocomprometidos. Tienen que tener mucho más cuidado en el trabajo, tienen que avisar, suponiendo si fueran personal de salud, se llegaran a pinchar, tienen más posibilidades de infectarse o contagiarse hepatitis B. Acuérdense que la hepatitis B va a prevenir, sobre todo, la hepatitis B, la cirrosis hepática que causa la destrucción parte del hígado y bueno, y todas sus complicaciones. ¿Alguna pregunta más? Sobre alguna de las otras vacunas también que se han dado los temas, si quieren sacarse la duda ahora, pueden
pueden preguntar también, así ya van sacando dudas para cuando lean la información para el examen, aquellos alumnos que tengan que rendir el examen el viernes. Bueno, acá no hemos tratado el tema, por ejemplo, si alguien se llegara a pinchar y no tiene anticuerpos o el dosaje es bajo de hepatitis B, bueno, todo eso lo tramitan a través de la ART, pero deberían colocarle sobre todo anticuerpos antihepatitis B. Chao, hasta luego. Nos vemos el miércoles. El miércoles a las 15 para ver el último tema. Y acuérdense que le van a estar llegando en sus mails la información de las charlas que hemos dado. Esperen un segundo que habla el licenciado Gabriel. Bueno, hay una pregunta que había quedado, pues la respondo yo por Adriana. Si para la vacuna antigripal, indicación médica antes de los 65, con norma general de recomendación, sí, hace falta que tengan indicación médica. Dentro del programa ampliado de inmunización está cubierto para grupos de riesgo cuando tienen menos de 65 años. Así que tiene que quedar especificado. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la explicación, muy clara, como siempre. Agradecerles a ustedes la permanencia, porque imagino que la mayoría debe estar súper concentrados, centrados en el escritorio ahí, y los que tienen más suerte es que están con el teléfono conectados en el dormitorio durmiendo la siesta. No, bueno, agradecerles la presencia. Nosotros tratamos de generar estos espacios de aprendizaje, ¿sí? Yo también personalmente quiero agradecerles al equipo del vacunatorio, porque no es fácil armar esta estrategia, ni estas presentaciones, ni todo lo demás, cuando no tenés la formación docente, ¿sí? Yo soy más cara dura y doy clases, entonces como que estoy más acostumbrado a hacer a poner la cara, pero por ahí al resto del equipo que trabaja en salud es como más difícil. Entonces agradecerles al equipo de vacunatorio que están haciendo un excelente trabajo. La próxima clase es el miércoles, les recuerdo eso, con la doctora Rosales del programa ampliado de inmunizaciones, y vamos a ver todo lo que es huéspedes especiales. Algunas situaciones en particular se les van a generar también dudas, se pueden ir contestando. También les pido o les sugiero que vayan siguiendo las redes sociales del hospital, que ahí publicamos toda la oferta académica, y bueno, por ahí comentarles que la próxima actividad que vamos a hacer es un curso de introducción a la enfermería oncológica. Estamos tratando de definir los expositores, los disertantes, estamos tratando de que nos confirmen fecha algunas personas que trabajan en Fundaleo y demás. Así que va a ser el próximo y va a estar también orientado a estudiantes de enfermería, ¿sí? Es la página del hospital, es el Facebook del hospital y el Instagram del hospital universitario. Ahí publicamos siempre toda la oferta académica de enfermería y lo mismo que la oferta académica de otras actividades y de otras áreas del hospital. Así que pónganle me gusta, seguir o ver primero para que se tengan, ustedes lo puedan ver apenas arranca su Facebook, entonces tienen las novedades. A su correo les comparto el Drive para que se puedan descargar todas las presentaciones, incluidas hasta la de hoy. Y bueno, los espero el próximo miércoles, ¿sí? A las 15 empezamos a entrar. Gracias y nos vemos. Saludos. No, se los enviamos a todos. A todos los correos que están inscriptos, inclusive los que se inscribieron y no participaron, también está bueno que descarguen la información y no está de más al aprender. Nos vemos, hasta la próxima.